El espíritu maligno de la hacienda de San Bartolo en Puebla, México. La historia comienza a principios del siglo XVIII, cuando don Santiago Hernández, un rico hacendado español, llegó a México en busca de nuevas oportunidades. Después de explorar varias regiones del país, don Santiago decidió establecerse en la región de Puebla, donde encontró una hermosa finca rodeada de montañas y ríos cristalinos. La finca se llamaba San Bartolo y pronto se convirtió en el hogar de don Santiago y su familia. La hacienda prosperó gracias a los cultivos de caña de azúcar y maíz que se sembraban en sus campos, y pronto se convirtió en una de las más importantes de la región. Don Santiago tuvo varios hijos y al morir dejó la finca en manos de su primogénito, Antonio Hernández. Antonio Hernández se casó con una hermosa mujer llamada María y juntos tuvieron 5 hijos. La hacienda seguía prosperando, pero a medida que pasaba el tiempo, la familia comenzó a tener problemas financieros. Antonio había invertido mucho dinero en proyectos que no funcionaron y la hacienda estaba en peligro de ser embargada. Desesperado por salvar a la finca, Antonio decidió recurrir a la magia negra. Se dice que contactó a un brujo que le prometió riquezas y poder a cambio de un sacrificio humano. Antonio, creyendo que la finca y su familia estaban en peligro, aceptó la oferta del brujo. La noche del sacrificio, Antonio llevó a una joven campesina a la finca, la ató a un árbol en el bosque cercano y la dejó allí, para que el brujo pudiera realizar el ritual. Sin embargo, algo salió mal. El brujo no pudo controlar el espíritu que había invocado, y éste se volvió en contra de su creador. El espíritu, conocido como el Señor de la Noche, comenzó a sembrar el terror en la hacienda. La familia Hernández intentó deshacerse de él, pero nada funcionó. El espíritu había cobrado vida propia y no estaba dispuesto a irse. La familia se vio obligada a abandonar la finca, dejando todo atrás. Desde entonces, la hacienda ha estado abandonada y se dice que el espíritu del Señor de la Noche todavía ronda sus pasillos. Muchos han intentado explorar la finca, pero nadie ha regresado para contar la historia. Se dice que el espíritu ataca a los intrusos y los arrastra al infierno. Un día, un grupo de amigos decidió investigar la leyenda de la hacienda de San Bartolo. Entre ellos estaba Ana, una joven estudiante de arqueología que estaba fascinada por la historia del lugar y quería encontrar pruebas de la existencia del espíritu maligno. Al llegar a la hacienda, el grupo se adentró en sus pasillos oscuros y llenos de polvo. Mientras exploraban la finca, escucharon extraños sonidos que venían de las paredes y puertas cerradas. Pronto, comenzaron a sentir una presencia maligna que los perseguía a cada paso. La tensión aumentó cuando uno de los miembros del grupo desapareció misteriosamente. Los demás se dieron cuenta de que algo no estaba bien y trataron de salir de la finca, pero se encontraron atrapados en un laberinto de habitaciones y pasillos. De repente, Ana escuchó un fuerte ruido y se volteó para ver una figura oscura que la seguía. Intentó correr, pero sus piernas temblaban y no podía moverse. La figura se acercó cada vez más, hasta que pudo sentir su aliento frío en su cuello. El espíritu maligno finalmente alcanzó, y Ana sintió que su alma era arrastrada al infierno. Los demás miembros del grupo lograron escapar,
pero nunca olvidarían la horrible experiencia que tuvieron en la hacienda de San Bartolo. Después de este fatídico día, los rumores sobre la hacienda se intensificaron. Se decía que los espíritus de los antiguos dueños y trabajadores de la finca habían regresado para vengarse. Muchos se atrevieron a entrar a la finca, pero todos salieron con el mismo terror en sus rostros. Un grupo de investigadores, liderado por el doctor Luis Valdés, decidió estudiar la hacienda y buscar una explicación científica para los extraños sucesos que se daban en el lugar. A pesar de las advertencias de los lugareños, el grupo se adentró en la finca con sus equipos y herramientas de investigación. En las primeras horas de su expedición, el grupo no encontró nada fuera de lo común. Pero a medida de que se adentraban más en la hacienda, comenzaron a experimentar extrañas sensaciones. Algunos miembros del grupo sintieron que alguien los estaba siguiendo, mientras que otros escucharon voces susurrantes en sus oídos. Finalmente, llegaron a una habitación que parecía ser el epicentro de las actividades paranormales. En el centro de la habitación había una mesa con una extraña marca en la superficie. Los investigadores comenzaron a hacer pruebas y análisis de la marca, pero antes de que pudieran terminar, algo extraño comenzó a suceder. Las puertas y ventanas de la habitación comenzaron a cerrarse y a abrirse por sí solas, y la temperatura comenzó a bajar rápidamente. Los miembros del grupo se aferraron a sus linternas y equipos mientras el caos se desataba a su alrededor. Finalmente, una fuerza invisible comenzó a empujar a los investigadores hacia la marca en la mesa. Todos gritaron y lucharon por mantenerse en pie, pero la fuerza era demasiado fuerte. Uno por uno, los miembros del grupo fueron arrastrados hacia la marca. Cuando todo terminó, la habitación estaba vacía. La marca había desaparecido y nunca más se volvió a saber del grupo de investigadores que entraron a la hacienda de San Bartolo. Desde ese día, la finca ha permanecido cerrada y abandonada. Se dice que el espíritu maligno del Señor de la Noche ha logrado su objetivo de mantener alejados a todos los que intentan adentrarse en sus dominios. La hacienda se ha convertido en un lugar maldito, donde el terror y la muerte son los únicos habitantes. Sin embargo, la historia de la hacienda de San Bartolo sigue siendo un misterio para muchos, y algunos creen que el espíritu maligno aún sigue activo en la finca. Las leyendas y rumores sobre el lugar continúan propagándose, y los más valientes aún intentan desafiar la maldición de la hacienda. Se dice que aquellos que se atreven a entrar en la hacienda de San Bartolo son condenados a vivir una pesadilla sin fin, donde el espíritu maligno los persigue sin piedad. Los pocos que han logrado escapar de la finca cuentan historias terribles sobre lo que encontraron dentro, y la mayoría de ellos nunca volvieron a ser los mismos después de su experiencia. La hacienda de San Bartolo sigue siendo un lugar de misterio y terror, donde el pasado y el presente se unen en una espiral de oscuridad y dolor. ¿Te atreverías a adentrarte en sus dominios y enfrentarte al espíritu maligno del Señor de la Noche? La respuesta, quizá, solo las puedas encontrar dentro de sus muros. Sin embargo, no todos están dispuestos a arriesgarse a entrar en la hacienda a desafiar la maldición del Señor de la Noche. Muchos habitantes de la región evitan mencionar su nombre en voz alta, y algunos incluso han tratado de exorcizar la finca, sin éxito. Un día, un anciano que iba trabajando en la hacienda cuando era joven, decidió contar su historia a un grupo de turistas que pasaban por la región. Según él, la historia de la hacienda no era solo un mito,
sino que tenía una base real. El anciano contó que durante su tiempo en la hacienda había escuchado extraños ruidos y presenciado cosas inexplicables. También había visto una figura oscura que se movía por la finca, siempre en la noche. Según él, la figura era el Señor de la Noche y había sido invocado por un miembro de la familia Hernández. El anciano también contó una historia sobre el trabajador de la hacienda que había desaparecido misteriosamente. Se decía que había sido arrastrado al infierno por el espíritu maligno y que su cuerpo nunca había sido encontrado. A medida que el anciano hablaba, los turistas se sintieron cada vez más inquietos. La historia que contaba parecía demasiado real para ser solo un mito. ¿Podría ser que la hacienda de San Bartolo estuviera realmente maldita? La leyenda del espíritu maligno de la hacienda de San Bartolo sigue siendo contada en Puebla, México. Muchos creen que la finca está maldita y que cualquier persona que se atreva a entrar nunca volverá a salir. La historia del Señor de la Noche ha perdurado a través de los siglos y parece que seguirá aterrorizando a todos aquellos que se atrevan a desafiarlo. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.